José Carlos, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, después de que el Congreso ha rechazado hasta 4 propuestas para adelantar elecciones y que ya básicamente están sincerando el discurso para decirnos, ya olvídense del adelanto de elecciones, eso no va a haber, ¿no es cierto? La señora Boluarte se reúne con los jefes de los partidos políticos, con los partidos políticos en general, en una reunión extraña, porque si hay algo que notamos, José Carlos, es que los partidos políticos no tienen mayor injerencia ni presión sobre sus representantes en el Parlamento. Pero a ver, explícanos desde tu perspectiva la motivación de esta reunión y qué hemos sacado en claro el día de ayer. Bueno, yo coincido con la lectura o con la diferenciación que hacías al inicio, ¿no? Se ha reunido con los líderes de los partidos, siendo, sin embargo, el espacio parlamentario donde debe forjarse el adelanto. En consecuencia, termina siendo, digamos, creo que cualquier iniciativa de diálogo es siempre bienvenida, pero no creo que contribuya en solucionar la crisis, ¿no? Que, de hecho, era curioso porque en la reunión con Keiko Fujimori, salían diciendo, bueno, tenemos la coincidencia de que el adelanto de elecciones es la solución a la crisis, y sin embargo en el Congreso no se mueve nada, ¿no? Y ahí, digamos, de los grupos políticos que están participando en el debate, la verdad, el único que ha mostrado coherencia es Fuerza Popular, porque parece ser el único realmente convencido del adelanto, ¿no? Sin ninguna condición. Los demás grupos todavía creo que avanzan con pies de plomo y, como tú bien dices, creo que se ha puesto esta propuesta en la refrigeradora. Hay una suerte como de desconfianza de la población sobre cualquier intento que haga el Ejecutivo o el Legislativo camino al adelanto de elecciones. Creo que estamos ya un poco cansados de sentir que todos son fuegos artificiales, pero que en el fondo van a darle la vuelta al rulo para no hacer lo que tienen que hacer. ¿No es cierto? El Congreso, por un lado, la señora Boluarte no le tiene que pedir permiso a nadie para renunciar, pero está claro que tampoco va a dar ese paso, no por ahora, por lo menos. Te pregunto por el caso del fujimorismo, para empezar, porque a mí A ver, no quiero parecer una desconfiada o paranoica, pero la propuesta que adelantaron en el Congreso para que, sobre lo que ya se había votado, que faltaba una segunda votación, plantear otra opción, ¿no es cierto?, que era la del adelanto de elecciones para este año, lo único que hizo fue desbaratar el poco consenso que ya había, y eso era bastante predecible. Suena muy bien, de hecho nos sonó muy bien, ¿no es cierto?, que se presentara, que lo presentara así el señor Nano R. García. Sin embargo, mirando con un poco más de fineza, eso era justamente lo que se necesitaba para que el adelanto finalmente no se diera de ninguna manera. ¿No estamos también ante fuegos artificiales, ante que probablemente el fujimorismo juega, vamos a adelantar elecciones porque eso es lo que la población quiere, pero vamos a plantear opciones imposibles? Pues ahí habría que conocer bien, mira, digamos, cuando uno veía qué podía venirse en marzo, y era, digamos, una cuestión más o menos, si quieres, era como no sé si, digamos, se podía prever que iban a haber algunas negociaciones en marzo para ratificar la votación, la alta votación de diciembre. Se obtuvieron 91 votos, recordemos, faltaba una ratificación y era el temor de que en esa ratificación empezaran estas presiones por algunas otras agendas, ¿no? Yo entiendo que iba por ahí la propuesta del fujimorismo, digamos, de adelantarse a ese escenario, pero sin embargo, efectivamente, nos ha devuelto a una situación en la que los comicios son a estas alturas el 26, en abril del año 26. En todo caso, entonces, las lecturas de desconfianzas también se prestan, ¿no es cierto?, a la situación, a que cada vez que alguien tome, ¿no?, una decisión nos dé desconfianza, ¿no? Podría prestarse, pero si algo coherente se ha visto en el fujimorismo es su votación constante por el adelanto de elecciones. No, entonces ahí uno diría, bueno, yo pensaría que más bien se actuó con algo de torpeza, ¿no?, con mucho voluntarismo. Y creo que además, leyendo las encuestas en el ánimo de la población, las encuestas de Ipsos, el 70% de la población prefiere que las elecciones sean el año 23, algo que a estas alturas ya parece materialmente imposible, ¿no? Entonces, y solamente el 7% de la población está de acuerdo en que estas sean en el 26, por lo cual me inclino a pensar que en algún momento el 24 o el 25, tarde o temprano, tendrá que darse esto. No es algo que se vea en el horizonte, por lo menos de aquí hasta los siguientes 2 o 3 meses. Yo creo que vamos a seguir en este limbo, en el que curiosamente estamos en una incertidumbre
por esperar otra incertidumbre, porque un proceso electoral siempre plantea incertidumbres que sin embargo es un escenario menos malo que la incertidumbre actual. Claro. Claro, a mí particularmente me parece que vía el Congreso no vamos a tener adelanto de elecciones, que casi la pelota quedó en la cancha de la señora Boluarte. Es imposible predecir lo que pasa en el Perú, es un país demasiado cambiante, complicado en situaciones como estas, pero también existe la señora Boluarte, si renuncia, está más cerca de una prisión. No ha sido fácil, de hecho no debe ser fácil para ella afrontar el hecho de la investigación de IDL, que nos puede gustar o no nos puede gustar, pero ahí está, ¿no es cierto? Vamos a ver qué dice Amnistía Internacional más tarde, y las evidencias de que algo profundamente mal se hizo en esas dos protestas de Ayacucho y Puno es cada vez más grande. Y claro, si la señora Boluarte, a mí me parece que está como ganando tiempo a ver cómo lo arregla, ¿no? O no, no sé. Digamos, del Congreso no va a salir la solución en el plazo inmediato. El único plazo inmediato posible es el de la renuncia de la presidenta, pero como tú bien dices, no tiene muchas motivaciones para salir, a pesar también de que un amplio sector de la población cree que ese sería el camino a la crisis. Es decir, ok, el Congreso no se mueve, pues mueve eso usted. Pero sí, no se ven muchas motivaciones. En el caso que reseñas de las presuntas violaciones de derechos humanos, digamos, claramente alguien tiene que ser responsable de esas muertes, pues habría que ver efectivamente si las responsabilidades llegan a la presidenta o si más bien se detienen en los responsables sectoriales o en los mandos que estuvieron a cargo del operativo. Y ahí hay una falta, no sé si de reflejos políticos o de asesoría. Recordábamos ayer conversando con varios periodistas, entre ellos Rosa María Palacios, y la cito porque no me gusta agarrarme las ideas de nadie, pero Rosa María decía, por ejemplo, que efectivamente recordaba que Alan García, en el caso del Frontón, salió y dijo: esto es un desastre, han actuado a mis espaldas, sacó gente, movió gente, y claro, en ese, si tuvo que ver, no tuvo que ver, es algo que se vio después, pero ese gesto fue importante para deslindar. Dina Boluarte no ha hecho uno solo, ¿no? Uno solo, claro, ¿no? Bueno, sí, bueno, en esa comparación estás poniendo a una persona que a pesar de la juventud de entonces ya tenía un recorrido político largo y tenía mucho más reflejos efectivamente, frente a una persona que tiene 2, 3 años en política y que de alguna manera ha llegado al puesto básicamente de carambola, ¿no? Y que está en la disyuntiva de poner orden o respetar el derecho a la protesta y no logra encontrar un punto medio, me queda claro, ¿no? Y que me parece que no está teniendo los reflejos políticos. ¿Qué impresión te dio la reunión con los partidos políticos? Keiko Fujimori usó un poco la vitrina para decir: acá estoy, ¿no? Como decían los chicos, además muy bien arreglada, no sé, ha sacado una cara nueva, digamos, en un sentido metafórico y real. Está muy bien Keiko Fujimori, se le ve físicamente muy bien y eso está bien, ¿no? Pues fíjate, yo creo que ha sido, la verdad, como te decía al inicio, cualquier ejercicio ya lo es bienvenido, pero aquí me parece que había un ejercicio ocioso, ¿no? Ayer me preguntaban, bueno, ¿qué se va a sacar de esto? Y yo dije, pues, se van a sacar varias fotos, básicamente, porque no creo que en términos de desatar el nudo se avance algún sentido. De acuerdo. Y además tampoco, y los partidos que no fueron también han mandado un mensaje, ¿no es cierto? Y además han aprovechado para mandar un mensaje en el sentido que a la señora Boluarte le incomoda, que es: yo no me voy a juntar con una presunta violadora de derechos humanos. Básicamente eso es lo que le han dicho, ¿no? Bueno, algunos, ¿no? No, algunos. Digamos, creo que los partidos de izquierda han mandado ese mensaje. Los otros que no han ido, pues creo que más bien van al otro lado, porque digamos, entre ayer y antier los puntos bloqueados de la vía nacional pues han subido de 31 a 53. Entonces hay alguna gente que más bien le exige mayor orden, ¿no? Entonces está efectivamente la presidenta tiene que tener un equilibrio muy complicado y sobre todo tiene que mostrar que la voluntad del adelanto es real. O sea, una cuestión que a mí me llamaba la atención hace algunas horas, el presidente de Justicia decía que el Ejecutivo tiene todo el ánimo de propiciar el adelanto y sin embargo quien defendió la posición no fue el de mayor rango político en el Ejecutivo, me refiero al señor Otárola, sino el propio encargado sectorial, que siendo lo correcto en lo técnico, en lo político sí te manda un mensaje, digamos, de una
de cierta apatía, ¿no? Y yo diría además que probablemente de contradicción. Yo no creo que el ministro Tarola no es al que se le ve más contento con el adelanto de elecciones. Creo que de hecho su mirada en las cosas responde a la de un sector del Perú, ¿no? En general. De reportajes en las últimas semanas, más o menos en ese sentido, ¿no? Sin embargo, yo no veo a dónde más puede echar mano la presidenta Boluarte. Creo que quizás está en una situación complicada como Tarola, creo que podría estar en una situación peor. En consecuencia, es la verdad bien precario todo, ¿no? De hecho, si uno ve, digamos, los 4 indicadores que se suelen ver para la caída de un régimen, pues lo único que te retiene es el soporte parlamentario, y la carencia por ahora de algún escándalo de corrupción, porque protesta social y poca popularidad, pues son cosas que las tiene encima, ¿no? Nunca habíamos tenido una presidenta tan impopular en sus 3 primeros meses, sobre todo por lo que despertó en los primeros días respecto a lo que salíamos. Nosotros salíamos de un gobierno que estaba acosado por serias acusaciones de corrupción, un gran desorden y esfuerzos sostenidos de desmantelamiento del Estado, y en poquísimos días pasamos a esta situación de tanta irascibilidad, ¿no? Y además creo que alimentada por el hecho de que una represión violenta que trajo muchísimas muertes levantó a una parte de la población que estaba en su casa, ¿no? Que no estaba por el... Hay mucho en la protesta, mucho chico en Lima, por ejemplo, y muchas de las personas que uno ve en Ayacucho, en Puno, que... Vamos, los que tomaron el aeropuerto eran, sí, un grupo. Los que salieron al día siguiente a protestar por los muertos de ese día fueron cientos de miles. Entonces ahí es donde uno dice, has tirado, ¿no es cierto?, gasolina al fuego, ¿no? Sí, digamos, creo que ese pasivo es bien difícil de manejar, ¿no? Sobre todo porque lo que teníamos al frente era una protesta que tenía estos actos, digamos, había actos hasta coordinados de tomas de aeropuertos que son, creo yo, absolutamente alejados de una protesta ciudadana legítima. Pero, claro, reprimes de la manera que reprimes con los altos costos humanos y terminas quitando la atención de esto que te menciono, esta acción concertada, que terminan más bien centrándose en los pasivos que se ha granjeado el gobierno. José Carlos, los próximos meses, yo particularmente... Te digo, no creo que veamos adelanto de elecciones de parte del Congreso de la República. No entiendo por dónde podría salir una negociación en ese sentido, dada la posición irreductible de determinados partidos, los de izquierda con su asamblea constituyente, ciertos partidos de derecha que no les da la gana de irse, ¿no? Y que ya no te van a contar el cuento de sí, nos parece, no, ya dijeron no, ¿no? Pero hay un país que hay que gobernar, ¿no es cierto? Y las protestas... Todos sabemos que van y vienen, ¿no? Que son como una ola. No necesariamente, si vemos que la gente se calma, se va a calmar mucho tiempo, ¿no? En cualquier momento saltan de nuevo. Del Congreso no creo que salga mucho en los próximos 2 o 3 meses, por lo menos. Creo que el Congreso solo va a actuar si está absolutamente arrinconado contra la pared con una cuchilla en la garganta. De otra manera, no creo que se mueva efectivamente. Por lo cual, el único camino para forjar comicios para este año sería la renuncia de la presidenta, ¿no? Y donde tampoco vemos voluntad. En consecuencia, a mí el escenario de elecciones del 2023 me parece cada vez menos probable y más bien tendría que apuntarse hacia el siguiente bienio, ¿no? Finalmente, José Carlos, si se adelantara elecciones, ¿qué partidos están listos? A mí me parece que el fujimorismo se juega esa carta sabiendo que está mucho más preparado. O sea, Keiko Fujimori, que probablemente sea su candidata una vez más, no es alguien a quien le tienen que hacer propaganda, no es alguien a quien tienen que posicionar, ¿no? Bueno, y que es algo que ella misma ha salido a negar ayer, ¿no? Yo me inclino a pensar que no va a repetir esta experiencia, pero bueno, uno no puede decir nada hasta el último minuto, ¿no? En cualquier caso, creo que los partidos más listos son de alguna manera lo que hemos visto en las elecciones subnacionales de hace poco, ¿no? Y no te digo en términos de victoria, sino en términos de presencia. Claro. Me refiero a PP, quizás Fuerza Popular, Renovación Popular y el resto, digamos, creo que van a tener que armarse muy seriamente, ¿no? Técnicamente hay 16 partidos, pero de ellos pocos tienen una vía orgánica constante. Y probablemente el éxito o fracaso de la izquierda tenga que ver con
el líder, la izquierda, además. Se me da risa porque cuando hablamos de la izquierda no hablamos de partidos, hablamos de la izquierda, cuando están más divididos que nunca, pero creo que probablemente su éxito o fracaso tendrá que ver más que nada con el tipo de líder que escogen, ¿no es cierto? O sea, si la chuntan, aunque el resultado haya sido malísimo con alguien como Pedro Castillo o no, ¿no? Sí, bueno, ahí creo que parte precisamente con un gran pasivo de lo que fue el gobierno de Castillo. Yo le veo con pocas posibilidades, pero lo que pase también con el gobierno de Boluarte quizás termina reactivando algunas redes que habían estado un poco dormidas, ¿no? Yo lo que veo es que si bien no hay una estructura política y no hay líderes visibles y la izquierda ha quedado muy desacreditada, alguien con un discurso de izquierda, que no necesariamente venga de estos grupos, sí tiene probabilidades por esta cólera, por este resentimiento. Es decir, quien logre empatar con ese sentimiento va a tener posibilidades, ¿no? Sí, y a eso me refería con que se puede haber reactivado, ¿no? Porque tú salías de un gobierno desastroso y de pronto entras a un gobierno que es percibido en amplios sectores de la población como represivo y que además se encarga de hacer alarde en algunos momentos de ello. Entonces, eso sí puede fortalecer alguna personalidad izquierda que ahora yo no veo que ninguno de los rostros conocidos puede empatar con ese ánimo. Sí. Y lo que sí hay es un ánimo muy tóxico, ¿no? O sea, yo creo que, digamos, la irascibilidad va a ser parte del proceso y estas candidaturas con discursos encendidos creo que pueden ser persuasivas, ¿no? Qué terror, por Dios, qué terror. Finalmente hemos escuchado ayer a Aníbal Torres, el otro día a Betsy Chávez, que están en este discurso como negacionista. Es impresionante cómo un discurso puede pretender digamos, tapar una realidad que fue evidente. ¿Te parece que la gente está en el ánimo de querer saber qué pasó con Castillo? Castillo ha pasado a segundo plano, ¿sigue siendo un elemento gravitante en el espíritu de la protesta? ¿O alguna vez lo fue? Yo no lo creo, pero sí es curioso lo constante que es su presencia, sobre todo en los sectores rurales, ¿no? Eso creo que sí es algo que se va a mantener. Pero claro, eso tiene las limitaciones que tiene un país cada vez más urbano, ¿no? Entonces, pero sí es un rincón creo que está muy arraigado, donde incluso las malas acciones que tuvo su gobierno son un poco o desconocidas o negadas, ¿no? O sea, no lo pueden creer de manera sincera. Hay mucha gente que cree que a Castillo no lo dejaron gobernar, ¿no? Bueno. Y hay mucho eco de eso también en alguna prensa despistada en el exterior. Y sobre todo también regiones, mucha. Pero yo siempre digo, esa es la piedra fundacional que puso sobre el terreno el discurso de fraude. En el momento en que tú no quieras reconocer el resultado de una elección, todo lo que hagas después contra, en teoría, un presidente va a parecerle a sus votantes parte de la misma estrategia. Era tan evidente que no sé por qué se jugaron esa carta, ¿no? Sí, bueno, creo que efectivamente consolidaba esa mirada, ¿no? Esa mirada de no me quieren dejar ganar, ¿no? Exacto. No quieren, además para el votante, no quieren que mi candidato asuma la presidencia. Por lo tanto, van a hacer todo por sacar mi presidente. Nefasto discurso que al final trajo más complicaciones que otra cosa. Muchísimas gracias, José Carlos. Vamos a ver, aunque ayer nos reíamos, que te digo que estaba conversando con varios periodistas que no lo hacía hace tiempo, nos reíamos porque decíamos, probablemente esto se resuelva de la única manera como lo estamos pensando, que sabe Dios cuál será, ¿no? Como cuando Castillo hizo un golpe, que fue como, perdón. Sí, ¿no? Bueno, con algunos efectos anacrónicos, ¿no? Ayer también alguien me decía, oye, ¿tú crees que las Fuerzas Armadas hagan un golpe militar? Y yo decía, bueno, ya parece algo fuera de este mundo, pero quién sabe, ¿no? Ay, no sé. O sea, sí, es muy incierto todo. Mira, José Carlos, si se supone que estamos viendo ovnis en el... Yo ya creo que cualquier cosa es posible. No sé qué siglo raro nos ha tocado vivir. Muchísimas gracias, José Carlos, por la conversación. No, siempre amena, siempre clara. José Carlos Requena, politólogo, dándonos algunas luces sobre lo que ocurre en nuestro país.